Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo del espectáculo turco, específicamente en la vida amorosa de dos de sus estrellas más queridas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título del vídeo, que seguro ya captó su atención, es bastante directo: Kerem Bürsin te engañó para reconciliarse con Hande Erçel. Prepárense porque vamos a desentrañar los rumores, las especulaciones y, si es posible, arrojar un poco de luz sobre lo que realmente sucedió o está sucediendo entre ellos. Antes de empezar con toda la carne al asador, quiero recordarles algo muy importante, algo que nos ayuda a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Si aún no lo han hecho, por favor, denle ese botoncito rojo de asterisco suscribirse asterisco que ven por ahí abajo. Es gratis, les toma menos de un segundo, y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. Su apoyo es nuestra mayor motivación. Ahora sí, vamos directo al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que unidos evocan imágenes de una química innegable, de una pareja que enamoró a millones de fans en todo el mundo, especialmente después de su exitosa serie Senkalkap. Su romance en pantalla se trasladó a la vida real, y durante un tiempo, fueron la pareja del momento. Compartían momentos tiernos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, y la ilusión de sus seguidores crecía con cada publicación. Era un cuento de hadas moderno, o eso parecía. Pero como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas rara vez son tan sencillas. Hace un tiempo surgieron los primeros rumores de una ruptura. Al principio se trataba de simples susurros, pequeñas especulaciones basadas en la falta de apariciones conjuntas o en comentarios un tanto ambiguos. Sin embargo, con el tiempo estos rumores se hicieron más fuertes, más insistentes, hasta que finalmente se confirmó: Kerem y Hande ya no estaban juntos. La noticia cayó como un jarro de agua fría para muchos de sus fanáticos. Ver la disolución de una pareja tan querida siempre es triste, pero lo que vino después fue aún más intrigante. Después de la separación, surgieron rumores de que Kerem Bürsin podría haber estado involucrado en algo, digamos, inapropiado, durante el tiempo en que aún mantenía una relación con Hande. Y aquí es donde entra la parte controversial del título: hubo un engaño. ¿Fue este engaño, real o percibido, lo que llevó a la reconciliación o a un intento de ella? Para entender el contexto, debemos recordar los momentos clave. Tras la ruptura oficial, ambos actores se enfocaron en sus carreras individuales. Vimos a Hande en nuevos proyectos y a Kerem también, explorando diferentes facetas de su actuación. Parecía que cada uno seguía su camino y los fans, aunque dolidos, empezaban a aceptar la nueva realidad. Sin embargo, los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas sobre estas celebridades, comenzaron a notar patrones, a captar señales, a juntar piezas de un rompecabezas que no cuadraba del todo. Empezaron a circular versiones de que Kerem no había estado tan solo como se pensaba durante su tiempo de soltero, o peor aún, durante su relación con Hande. Aquí es donde las historias de infidelidad empiezan a tomar forma. Uno de los nombres que más se asoció a Kerem Bürsin en este periodo fue el de una reconocida influencer o modelo turca. Las especulaciones apuntaban a encuentros, a salidas, a una cercanía que no pasaba desapercibida. Los paparazzi hicieron de las suyas, y aunque no siempre había pruebas concluyentes, las indirectas eran suficientes para alimentar la especulación. Ahora, la pregunta del millón: ¿estos supuestos encuentros fuera de la relación con Hande fueron el motivo de la ruptura inicial, o fueron algo que ocurrió después, y que, de alguna manera, complicó o facilitó una posterior reconciliación? Aquí es donde la narrativa se vuelve más compleja y, francamente, más digna de un drama de televisión. Los rumores más fuertes sobre un engaño por parte de Kerem Bürsin surgieron después de la primera ruptura con Hande. Sin embargo, la intensidad de las especulaciones y la forma en que se presentaron sugieren que estas conductas, o al menos la percepción de ellas, podrían haber estado latentes o incluso presentes antes de la separación oficial. Algunos medios y fuentes cercanas a la pareja afirmaron que Hande podría haber descubierto algo, o haber tenido sospechas, que la llevaron a tomar la decisión de poner fin a la relación. Y aquí viene la parte que genera más debate: la reconciliación. Porque, y esto es crucial, hay momentos en los que se ha visto a Kerem y Hande juntos nuevamente, aunque de forma muy discreta.
No han confirmado una reconciliación oficial, pero tampoco la han negado rotundamente. Han sido vistos compartiendo momentos, y la esperanza de muchos de sus seguidores de que vuelvan a estar juntos nunca se apagó por completo. Podría ser que Kerem, al verse envuelto en estos rumores de infidelidad o al enfrentar las consecuencias de sus acciones, haya buscado la manera de recuperar a Hande. ¿Fue el supuesto engaño una estrategia, consciente o inconsciente, para generar un shock o una reacción que lo devolviera al foco de Hande? O quizás los rumores de infidelidad fueron simplemente esos rumores, y la separación fue por motivos totalmente diferentes, y la posterior aparición de estas historias solo vino a complicar una potencial reconciliación. Analicemos las posibilidades. Si Kerem realmente engañó a Hande con otra persona, la reconciliación sería un camino arduo, lleno de desconfianza y dolor. Hande, siendo una mujer fuerte e independiente, habría tenido que sopesar si perdonar una infidelidad era algo que realmente deseaba o si era mejor seguir adelante. En este escenario, si ha habido algún acercamiento, podría ser un intento de Kerem de enmendar sus errores, de demostrarle a Hande que ha cambiado y que la valora por encima de todo. Por otro lado, también existe la posibilidad de que las historias de infidelidad hayan sido exageradas o malinterpretadas por la prensa. En el mundo del entretenimiento, es muy común que se inventen o se magnifican los escándalos para vender más. Quizás Kerem simplemente mantuvo amistades o contactos profesionales con otras mujeres que fueron malinterpretados por los medios. En este caso, la separación de Hande podría haber sido por otras razones, y los rumores de engaño son solo un telón de fondo que ha añadido más drama a la historia. Lo que sí es innegable es que la relación de Kerem y Hande ha sido un torbellino de emociones, no solo para ellos, sino también para sus seguidores. Su química en pantalla era tan palpable que muchos fans creían que su amor era predestinado y que nada podría separarlos. Cuando llegó la ruptura, muchos se sintieron decepcionados, pero la esperanza de una reconciliación siempre estuvo ahí, flotando en el aire. Y es en este ambiente de esperanza y especulación donde surgen las teorías más audaces, como la que sugiere que Kerem pudo haber utilizado una situación de infidelidad, o la percepción de una, para reavivar el interés de Hande. ¿Suena un poco retorcido? Quizás. Pero en el mundo de las relaciones humanas, y más aún en el de las relaciones entre celebridades, a veces las estrategias más inesperadas pueden ser puestas en marcha. Imaginemos un escenario. Kerem se da cuenta de que está perdiendo a Hande, o ya la ha perdido. Para llamar su atención, para hacerla sentir celos, o para demostrarle que él es deseado por otras, quizás alimenta, de forma consciente o inconsciente, los rumores sobre sus encuentros con otras mujeres. Esto podría ser una táctica desesperada para generar un drama que lo devuelva al centro de su vida. O alternativamente, si la ruptura se debió a un verdadero engaño, la posterior manipulación de esa información, o la creación de nuevas controversias, podría ser un intento de desviar la atención del verdadero error o de generar una reacción que impulse una reconciliación, quizás bajo la premisa de estamos pasando por algo difícil juntos. Sin embargo, es importante recalcar que toda esta discusión se basa en rumores y especulaciones de la prensa y de los fans. No tenemos información oficial y directa de parte de Kerem Bürsin o Hande Erçel que confirme o desmienta estas teorías. Y es fundamental recordar que a pesar de ser figuras públicas, su vida privada es eso, privada. Tienen derecho a sus decisiones, a sus errores, y a sus procesos de sanación o reconciliación. Lo que sí podemos observar es cómo la dinámica entre ellos ha evolucionado. Han pasado de ser una pareja pública y radiante a una separación con rumores de infidelidad, y ahora a un posible acercamiento discreto. Esta montaña rusa emocional es lo que mantiene a los fans cautivados y a la vez, preocupados por el bienestar de sus ídolos. Si Kerem Bürsin te engañó, o si los rumores de engaño jugaron un papel en la separación, y si ahora están intentando reconciliarse, esto nos enseña varias lecciones sobre las relaciones, la fama y la complejidad de las emociones humanas. Nos muestra que incluso las parejas que parecen perfectas pueden enfrentar dificultades, que la comunicación y la honestidad son pilares fundamentales, y que el perdón, si llega, es un proceso largo y difícil. Y hablando de perdón, podría ser que Hande, a pesar de todo, esté dispuesta a darle otra oportunidad a Kerem. Si es así, ¿qué lo impulsaría a él a buscar esa reconciliación de una manera que involucre o sea influenciada por los rumores de engaño? Quizás la culpa, el arrepentimiento, o el simple deseo de recuperar a la persona que ama más que a nada en el mundo. Es fascinante observar cómo las redes sociales amplifican
Estas historias como los fans se vuelven detectives, analizando cada foto, cada comentario, cada gesto. La comunidad de seguidores de Kerem y Hande es increíblemente apasionada, y su deseo de verlos juntos nuevamente es palpable. Pero también es importante que esa pasión no se convierta en acoso o en una presión indebida sobre los actores. En resumen, mis queridos espectadores, el tema de hoy es complejo y está envuelto en un velo de misterio. Los rumores sobre un posible engaño de Kerem Bürsin a Hande Erçel son persistentes y han alimentado las especulaciones sobre los motivos de su separación y de cualquier posible reconciliación. Si fue un engaño real, o una estrategia mediática, o simplemente malentendidos, solo ellos lo saben. Lo que sí sabemos es que su historia continúa cautivándonos y que, como espectadores, solo podemos observar y especular, deseando lo mejor para ambos. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que hayan disfrutado de este profundo análisis de los rumores que rodean a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado las diferentes posibilidades, desde el engaño hasta la manipulación mediática, y cómo todo esto podría estar influyendo en su actual relación, si es que la hay. Ha sido un viaje por las complejidades del amor y la fama, y estoy seguro de que este tema seguirá dando mucho de qué hablar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Y ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen en los rumores de infidelidad? ¿Creen que Kerem usó una estrategia de engaño para reconciliarse con Hande? ¿O piensan que todo es un invento de la prensa? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó, si les pareció intrigante e informativo, por favor, no se olviden de darle un gran asterisco me gusta asterisco. Ayuda mucho al canal a crecer y a que YouTube nos recomiende a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande, para que se unan a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Con su apoyo seguiremos trayéndoles el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.